En el corazón de la antigua Jerusalén se alzaba el majestuoso templo, centro de la vida religiosa y espiritual del pueblo de Israel. Fue en este entorno sagrado donde Isaías, un joven de noble linaje, experimentó un encuentro extraordinario que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. El aire se llenó de incienso y reverencia cuando Isaías entró al santuario, sin saber que estaba a punto de presenciar una visión que trascendería la comprensión humana. Los ojos de Isaías, acostumbrados a la grandeza del templo, contemplaron de repente un espectáculo celestial, cuyo esplendor terrenal parecía insignificante. El velo entre mundos se abrió, revelando una escena de indescriptible majestuosidad. El Señor, en toda su gloria, estaba sentado en un trono alto y exaltado, su presencia llenaba todo el espacio con una luz tan intensa que Isaías apenas podía soportarla. La visión se desarrolló ante él como una imagen viva de esplendor y santidad. Alrededor del trono, seres celestiales conocidos como serafines revoloteaban con gracia sobrenatural. Cada uno de estos magníficos seres tenía 6 alas. 12 cubrieron el rostro en señal de reverencia, 12 cubrieron los pies en señal de humildad. Y con los otros 2 volaron, dispuestos a cumplir las órdenes divinas. El canto de estos seres celestiales resonó en el espacio, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La magnitud de la escena hizo temblar los cimientos del templo, y una nube de humo llenó el lugar, simbolizando la presencia tangible de lo divino. Isaías, ante tal manifestación, se sintió completamente expuesto. La pureza y santidad que emanaba del trono contrastaba marcadamente con su condición humana, haciéndole consciente de su insignificancia e imperfección ante lo eterno. Superado por un profundo sentimiento de indignidad, Isaías exclamó: ¡Ay de mí! Estoy arruinado. Porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Esta sincera confesión marcó el inicio de una profunda transformación en la vida de Isaías, pues reconocer la propia imperfección es el primer paso hacia la purificación y el llamado divino. En respuesta al grito de Isaías, uno de los serafines voló hacia él llevando un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Este acto simbolizó la iniciativa divina de la purificación, demostrando que la santificación no es algo que el ser humano pueda lograr por sus propios esfuerzos, sino un don concedido por la gracia de Dios. El serafín, con delicadeza y determinación, tocó los labios de Isaías con el carbón encendido. El toque del carbón, aunque parezca doloroso, no le causó daño físico a Isaías. Al contrario, trajo una sensación de alivio y renovación. Era como si cada impureza, cada palabra inapropiada que alguna vez había pronunciado estuviera siendo consumida por el fuego divino. El serafín proclamó: mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa es quitada y tu pecado expiado. Estas palabras sellaron la transformación espiritual de Isaías, preparándolo para la misión que estaba por venir. La experiencia de purificación de Isaías sirve como un poderoso recordatorio de que la transformación espiritual a menudo comienza con un encuentro personal con lo divino. Este encuentro nos lleva frecuentemente a reconocer nuestra propia insuficiencia, no para condenarnos, sino para prepararnos para una nueva fase de vida y propósito. El carbón que tocó los labios de Isaías representó no solo la purificación sino también el empoderamiento para la tarea que estaba a punto de recibir. El proceso de transformación de Isaías ilustra una verdad universal. Antes de que podamos ser instrumentos eficaces en manos de lo divino, debemos pasar por un proceso de refinamiento. Este refinamiento no se limita a las palabras que pronunciamos, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestras vidas. La visión y la posterior purificación prepararon a Isaías no solo para hablar en nombre de Dios, sino también para vivir de acuerdo con el mensaje que proclamaría. La atmósfera en el templo cambió sutilmente después de la purificación de Isaías. El miedo inicial dio paso a una expectación reverente. Isaías, ahora purificado y transformado, estaba listo para escuchar y responder al llamado divino. La visión no fue simplemente un espectáculo digno de admiración, sino una preparación para una misión de vital importancia para el pueblo de Israel y, por extensión, para toda la humanidad. La transformación de Isaías no fue un acontecimiento aislado en la historia bíblica. A lo largo de las Escrituras encontramos relatos de personas que pasaron por experiencias transformadoras similares antes de recibir el encargo de grandes tareas.
Moisés ante la zarza ardiente, Ezequiel en sus visiones celestiales y Pablo en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco son ejemplos de cómo lo divino a menudo inicia grandes movimientos a través de encuentros personales y transformadores. El relato de la visión de Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos inadecuados o impuros ante las tareas que la vida nos presenta? La experiencia de Isaías nos recuerda que la transformación y la purificación están disponibles para todos los que las buscan sinceramente. No debemos temer nuestra insuficiencia, sino reconocerla como el primer paso hacia una vida con propósito y significado. La transformación divina de Isaías no fue un fin en sí misma, sino el preludio de una vida dedicada al servicio divino. Esta experiencia lo dotó de la autoridad espiritual y la convicción necesarias para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La visión del trono celestial y la posterior purificación sirvieron de ancla para Isaías en los momentos difíciles que enfrentaría como profeta, recordándole constantemente la realidad y el poder del Dios que lo llamó. Cuando la visión llegó a su fin, Isaías se encontró transformado no solo espiritualmente, sino también en su comprensión del mundo y su lugar en él. La majestuosidad que presenció y la purificación que experimentó lo prepararon para escuchar y responder al llamado divino que estaba a punto de recibir. Con labios purificados y un corazón renovado, Isaías estaba listo para convertirse en la voz de Dios para su pueblo, un mensajero. En el corazón de la antigua Jerusalén se alzaba el majestuoso templo, centro de la vida religiosa y espiritual del pueblo de Israel. Fue en este entorno sagrado donde Isaías, un joven de noble linaje, experimentó un encuentro extraordinario que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. El aire se llenó de incienso y reverencia cuando Isaías entró al santuario, sin saber que estaba a punto de presenciar una visión que trascendería la comprensión humana. Los ojos de Isaías, acostumbrados a la grandeza del templo, contemplaron de repente un espectáculo celestial, cuyo esplendor terrenal parecía insignificante. El velo entre mundos se abrió, revelando una escena de indescriptible majestuosidad. El Señor, en toda su gloria, estaba sentado en un trono alto y exaltado, su presencia llenaba todo el espacio con una luz tan intensa que Isaías apenas podía soportarla. La visión se desarrolló ante él como una imagen viva de esplendor y santidad. Alrededor del trono, seres celestiales conocidos como serafines revoloteaban con gracia sobrenatural. Cada uno de estos magníficos seres tenía 6 alas. 12 cubrieron el rostro en señal de reverencia, 12 cubrieron los pies en señal de humildad. Y con los otros 2 volaron, dispuestos a cumplir las órdenes divinas. El canto de estos seres celestiales resonó en el espacio, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La magnitud de la escena hizo temblar los cimientos del templo, y una nube de humo llenó el lugar, simbolizando la presencia tangible de lo divino. Isaías, ante tal manifestación, se sintió completamente expuesto. La pureza y santidad que emanaba del trono contrastaba marcadamente con su condición humana, haciéndole consciente de su insignificancia e imperfección ante lo eterno. Superado por un profundo sentimiento de indignidad, Isaías exclamó: ¡Ay de mí! Estoy arruinado. Porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Esta sincera confesión marcó el inicio de una profunda transformación en la vida de Isaías, pues reconocer la propia imperfección es el primer paso hacia la purificación y el llamado divino. En respuesta al grito de Isaías, uno de los serafines voló hacia él llevando un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Este acto simbolizó la iniciativa divina de la purificación, demostrando que la santificación no es algo que el ser humano pueda lograr por sus propios esfuerzos, sino un don concedido por la gracia de Dios. El serafín, con delicadeza y determinación, tocó los labios de Isaías con el carbón encendido. El toque del carbón, aunque parezca doloroso, no le causó daño físico a Isaías. Al contrario, trajo una sensación de alivio y renovación. Era como si cada impureza, cada palabra inapropiada que alguna vez había pronunciado estuviera siendo consumida por el fuego divino. El serafín proclamó: mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa es quitada y tu pecado expiado. Estas palabras sellaron la transformación espiritual de Isaías, preparándolo para la misión que estaba por venir. La experiencia de purificación de Isaías sirve como un poderoso recordatorio de que la transformación espiritual a menudo comienza con un encuentro personal con lo divino.
Este encuentro nos lleva frecuentemente a reconocer nuestra propia insuficiencia, no para condenarnos, sino para prepararnos para una nueva fase de vida y propósito. El carbón que tocó los labios de Isaías representó no solo la purificación sino también el empoderamiento para la tarea que estaba a punto de recibir. El proceso de transformación de Isaías ilustra una verdad universal. Antes de que podamos ser instrumentos eficaces en manos de lo divino, debemos pasar por un proceso de refinamiento. Este refinamiento no se limita a las palabras que pronunciamos, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestras vidas. La visión y la posterior purificación prepararon a Isaías no solo para hablar en nombre de Dios, sino también para vivir de acuerdo con el mensaje que proclamaría. La atmósfera en el templo cambió sutilmente después de la purificación de Isaías. El miedo inicial dio paso a una expectación reverente. Isaías, ahora purificado y transformado, estaba listo para escuchar y responder al llamado divino. La visión no fue simplemente un espectáculo digno de admiración, sino una preparación para una misión de vital importancia para el pueblo de Israel y, por extensión, para toda la humanidad. La transformación de Isaías no fue un acontecimiento aislado en la historia bíblica. A lo largo de las Escrituras encontramos relatos de personas que pasaron por experiencias transformadoras similares antes de recibir el encargo de grandes tareas. Moisés ante la zarza ardiente, Ezequiel en sus visiones celestiales y Pablo en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco son ejemplos de cómo lo divino a menudo inicia grandes movimientos a través de encuentros personales y transformadores. El relato de la visión de Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos inadecuados o impuros ante las tareas que la vida nos presenta? La experiencia de Isaías nos recuerda que la transformación y la purificación están disponibles para todos los que las buscan sinceramente. No debemos temer nuestra insuficiencia, sino reconocerla como el primer paso hacia una vida con propósito y significado. La transformación divina de Isaías no fue un fin en sí misma, sino el preludio de una vida dedicada al servicio divino. Esta experiencia lo dotó de la autoridad espiritual y la convicción necesarias para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La visión del trono celestial y la posterior purificación sirvieron de ancla para Isaías en los momentos difíciles que enfrentaría como profeta, recordándole constantemente la realidad y el poder del Dios que lo llamó. Cuando la visión llegó a su fin, Isaías se encontró transformado no solo espiritualmente, sino también en su comprensión del mundo y su lugar en él. La majestuosidad que presenció y la purificación que experimentó lo prepararon para escuchar y responder al llamado divino que estaba a punto de recibir. Con labios purificados y un corazón renovado, Isaías estaba listo para convertirse en la voz de Dios para su pueblo, un mensajero de juicio y esperanza en tiempos turbulentos. La transformación divina de Isaías preparó el terreno para su llamado profético, un momento crucial que definiría el curso de su vida y tendría un profundo impacto en la nación de Israel. Después de la purificación de sus labios, Isaías escuchó la voz del Señor resonando por el santuario celestial. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta divina resonó no solo en los oídos de Isaías, sino también en su corazón recién purificado. Sin dudarlo, impulsado por una mezcla de gratitud por la purificación recibida y un nuevo sentido de propósito, Isaías respondió con las palabras que lo definirían para siempre. Aquí estoy yo. Envíame. Su pronta y voluntaria respuesta marcó el comienzo de un viaje profético que lo llevaría a confrontar reyes, consolar a los afligidos y proclamar mensajes de juicio y esperanza a su pueblo. El llamado de Isaías no fue para una tarea fácil o cómoda, sino para una misión que requeriría coraje, perseverancia y una fe inquebrantable en el Dios que lo había llamado. Con la aceptación de Isaías, el Señor reveló la naturaleza desafiante de su misión. Se le ordenó ir al pueblo de Israel, una nación que se había desviado de los caminos divinos y se había hundido en la corrupción moral y la injusticia social. El mensaje que Isaías debía transmitir era el de ser siempre escuchado, pero nunca comprendido. Esté siempre viendo, pero nunca percibiendo. Estas enigmáticas palabras indicaron que el pueblo en su rebelión escucharía las advertencias del profeta pero se resistiría a la comprensión y al cambio. Se advirtió a Isaías que su mensaje, en lugar de ser recibido con gratitud y arrepentimiento, a menudo encontraría corazones endurecidos y oídos sordos. Esta revelación debe haber pesado mucho sobre el joven profeta, quien ahora comprendió que su misión no se mediría por el éxito o la popularidad inmediatos, sino por la fidelidad en la entrega de la palabra de Dios.
Independientemente de la recepción, el llamado de Isaías lo colocó en la primera línea de una batalla espiritual donde debía exponer la corrupción, denunciar la injusticia y llamar al pueblo a regresar al pacto con Dios. Armado con la visión celestial y purificado por el fuego divino, Isaías se embarcó en su misión profética con celo y determinación. Sus proclamas iniciales fueron directas e incisivas, exponiendo sin rodeos la hipocresía religiosa y la decadencia moral que se habían infiltrado en todas las capas de la sociedad israelita. ¡Ay de la nación pecadora! Un pueblo cargado de iniquidad hizo tronar a Isaías por las calles de Jerusalén, sus palabras cortantes como una espada afilada. Mediante pretensiones de piedad, denunció a los líderes corruptos que oprimieron a los pobres, a los jueces que aceptaron sobornos y a los sacerdotes que realizaron rituales vacíos sin verdadera devoción. El mensaje de Isaías fue claro. La adoración exterior sin transformación interior no solo era inútil, sino también ofensiva a los ojos de Dios. Llamó al pueblo a aprender a hacer el bien, a buscar la justicia, a defender a los oprimidos, a defender la causa de los huérfanos y a defender el caso de la viuda. Estas exhortaciones no fueron meras sugerencias, sino un llamado urgente al arrepentimiento y la reforma, un llamado a la nación a regresar a los valores fundamentales de la alianza con Dios. Si bien Isaías proclamó mensajes de juicio, también ofreció destellos de esperanza y restauración. Su visión profética se extendió más allá del horizonte inmediato del castigo, alcanzando un futuro donde la justicia y la paz reinarían supremas. Venid ahora, arreglemos el asunto, dice el Señor por medio de Isaías. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Esta oferta de perdón y purificación hizo eco de la propia experiencia de Isaías en el templo, recordando al pueblo que la transformación divina estaba disponible para todos los que acudieran a Dios con sinceridad. Isaías profetizó de un tiempo en que Jerusalén sería llamada la ciudad de justicia, la ciudad fiel, pintando un cuadro de restauración que serviría como un faro de esperanza en tiempos oscuros. Estas profecías de redención no disminuyeron la urgencia del arrepentimiento inmediato, pero ofrecieron una perspectiva a largo plazo que sostendría al pueblo a través de los desafíos venideros. El ministerio profético de Isaías lo colocó en confrontación directa con las figuras poderosas de su tiempo. Se enfrentó a reyes, sacerdotes y falsos profetas, desafiando sus políticas y prácticas que contradecían la voluntad divina. Cuando el rey Acaz consideró dudosas alianzas políticas, en lugar de confiar en la protección de Dios, Isaías lo confrontó con valentía, ofreciendo incluso una señal divina para fortalecer la fe vacilante del monarca frente a los falsos profetas que proclamaban paz y prosperidad para complacer los oídos del pueblo. Isaías se mantuvo firme en su mensaje de juicio inminente y la necesidad de un arrepentimiento genuino. Su valentía al decirle la verdad al poder, incluso cuando eso lo ponía en peligro personal, solidificó su reputación como un verdadero portavoz de Dios. La integridad de Isaías frente a la oposición y la persecución sirvió como un poderoso testimonio de la autenticidad de su llamado y la verdad de su mensaje. Con el paso de los años, el mensaje de Isaías evolucionó, incorporando visiones más amplias del plan de Dios para Israel y las naciones. Comenzó a hablar no solo del juicio inmediato y de la necesidad de reforma, sino también de un futuro lejano en el que Dios intervendría dramáticamente en la historia humana. Sus profecías mesiánicas, que hablaban de un rey venidero del linaje de David, que establecería un reino de justicia y paz, ofrecían esperanza. En medio del caos político y moral de su tiempo, Isaías pintó vívidos cuadros de un futuro en el que el lobo vivirá con el cordero y en el que las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado. Estas visiones trascendieron las circunstancias inmediatas de Israel y señalaron un plan divino que abarcaba a toda la humanidad. A través de estas profecías, Isaías no solo advirtió y corrigió sino que también inspiró y exaltó, invitando a sus oyentes a mirar más allá de sus tribulaciones presentes hacia un futuro glorioso